en densa oscuridad vagué, perdido en El Señor nos bendiga. Bien, hemos leído la palabra del Señor Jesús para que usted lo pueda, si no alcanzó ahí en casita, está apareciendo en pantalla también esta serie de sermones llamado Vida Nueva en el Espíritu. Estamos viendo el capítulo 8, versículos 2 al 4, para que usted lo pueda buscar. Versículos 2 al 4 de Romanos capítulo 8. El Señor nos bendiga. Como hemos estado viendo anteriormente, vimos el versículo 1 de la domingo pasado, donde el Señor nos enseñaba una linda enseñanza en relación a que no hay condenación en aquellos que han recibido al Señor Jesucristo en su vida, que se han convertido, que se han arrepentido, que viven una vida piadosa. ¿Qué quiere decir una vida piadosa? Una vida conforme a las Escrituras, conforme a la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, no tan solo aprendiéndola, y aplicándola a su vida. No hay condenación. Y hay, por eso leíamos el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Podemos tomar este versículo aun cuando la última frase del párrafo que dice los que no andan conforme a la carne, conforme al Espíritu, se dice, según los escritos antiguos, no estaría esta frase. Entonces, si no están esos escritos antiguos, podemos leer que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que quiso decir el apóstol, carta en el capítulo 8 a la iglesia en Roma. No hay ninguna condenación a aquellos que estamos unidos a Cristo Jesús. Amén. Ya no hay algo que nos condene, que nos lleve a condenación y muerte. Por eso es tan importante esta nueva vida en el Espíritu. Es tan importante, lo veíamos domingos atrás, cómo el Señor nos fue enseñando de esta promesa de consuelo que es el Espíritu Santo, que fue dejado por Dios a través de su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo desciende, el nuevo Consolador que transforma, que cambia, que opera en la vida del creyente a diario. Si no fuera por la obra de su Santo Espíritu, ¿qué sería de nuestra vida? Tendríamos muchos problemas. Personas sin la obra del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, si no opera plenamente, en plenitud en la vida del creyente, no tiene el gobierno de la vida completamente. Es una vida a tropiezos, una vida bastante de dulce y agraz. Un día feliz, un día tristeza. Un día totalmente decidido, la mente muy clara, otro día totalmente confundida. Por eso es que es tan necesario que el Espíritu more, habite, gobierne, dirija en plenitud nuestras vidas. No una área de nuestra vida, toda la vida. Vida de familia, de trabajador, de esposo, esposa, de estudiante. Todas las áreas de nuestra vida es necesario que el Espíritu esté involucrado en nuestras vidas, en nuestros. A través de ese sacrificio del Señor Jesucristo que nos justificó, nos ha declarado libres, reconciliado con el Señor, reconciliado con el Padre. Por eso que el apóstol utiliza esa frase, no hay ninguna condenación. Aquellos que están en Cristo, aquellos que estamos, como dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El Señor nos bendiga. Ahora, ¿qué relación podemos ver en los versos que hemos estado viendo y los que vamos a exhortar el día de hoy, versículos 2 al 4? Podemos ver que las enseñanzas del apóstol sobre una nueva vida en el Espíritu, porque todo está relacionado, hay una coherencia en lo que
Pablo le está enseñando a la iglesia en Roma. No es nada desagregado, sino que hay una unidad en todo lo que él ha escrito, porque quiere hacerles ver a esta iglesia diversa de gentiles como también de judíos, quiere hacerles ver que no es por obras, que no es por la ley de Moisés, sino que ha sido su plena salvación, completa salvación para el creyente, ha sido por esa fe en el Señor, donde hay una declaración legal de ser justo, de ser llamados hijos de Dios por el sacrificio. Por ende, la enseñanza del apóstol sobre esta nueva vida en el Espíritu, y lo que hemos leído en el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos han de llevar, mis hermanos y hermanas, a una reflexión sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras palabras y acciones en la vida pasada que tuvimos. Tal vez en esta reflexión, en este análisis que usted pudiese hacer, en esta invitación que hace el apóstol, en esta declaración de que ya no hay ninguna condenación en nosotros. Es indudable pensar en el ayer. A veces esas palabras que el apóstol pudiese decir, tú no tienes condenación, no impactan inmediatamente en la vida del creyente. Aún quedan, digámoslo, algunos elementos, algunas acciones, pensamientos de la vida pasada. Entonces, cuando uno hace una reflexión de la invitación a vivir una nueva vida en la vida del Espíritu, claramente es comenzar a bajar nuestra carnalidad y que comience a apoderarse el Espíritu de Dios de nuestras vidas. Entonces, en esta reflexión interior, mis hermanos, pueden venir incluso sentimientos de culpabilidad por las fallas de la vida pasada, y esto tal vez nos puede incluso avergonzar. Y muchos podríamos sentirnos impotentes ya que no podemos resolverlo, no podemos volver el tiempo atrás. No lo podemos hacer. Solo tenemos que seguir adelante. Muchas veces nos preguntamos, y en esta reflexión y en este análisis que uno puede hacer, ¿puedo vivir el Espíritu? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo comprendo? ¿Cómo asimilo? ¿Y cómo acciono a lo que el apóstol me enseña, que ya no hay condenación? Si fui tan malo, vienen preguntas, ¿qué pensará de mí la gente si sabe esto, que hice, que dije esto, que era de esta manera? Tal vez en tu corazón puede salir la pregunta, ¿podrá Dios realmente perdonar a una persona? Fui tan malo. El Señor nos bendiga. Y viene a nuestra mente y corazón en este análisis o reflexión que tú puedes hacer, ¿cuál persona que ha cometido tal vez un delito, esta persona tiene plena conciencia que será juzgado por su delito y obtendrá una condena por ese delito? Muchos de nuestros hermanos y hermanas en la fe, amigos y amigas en el Señor, muchos hijos de Dios aún viven presos de sus vidas pasadas. Al igual que aquella persona que comete un delito, que tiene plena conciencia de lo que hizo. Tiene plena conciencia que hay un juicio y obtendrá una condena y tendrá que pagar esa condena. Muchos de nuestros hermanos e hijos de Dios viven aún presos de esa vida pasada, condenados por su inseguridad y también en otras áreas de su vida. Señor nos... Y esto, mis hermanos y hermanas, ¿por qué sucede? Esto pasa por no vivir una vida plena y abundante. Dice el apóstol Pablo en el versículo 1, los que están en Cristo. No es una vida sola, no es una vida desarrollando lo que yo quiero o creo, sino que es una vida en Cristo, junto a Él gobernando. ¿Quién mejor que Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre,
que su perspectiva, su visión es tan amplia. Él junto a Dios crearon los cielos, la tierra, su Santo Espíritu estaba con él. ¿Acaso tú y yo tenemos una mayor visión y perspectiva del día de mañana? Muchos aún viven presos y condenados a los asuntos del pasado por no querer vivir esa vida plena y abundante en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos todo para vivirlo, tenemos a su Santo Espíritu enseñándonos cómo vivir esa vida plena. Pero tenemos buenas noticias, y esa es la buena noticia que el Señor Jesús a través del apóstol le da a la iglesia en Roma. No hay ninguna condenación, y ese mensaje es para ti y para mí. Cuando has hecho muchas cosas en tu vida pasada, tal vez has recibido al Señor Jesús, pero aún está todavía lo del ayer, aún está gobernando la carne y no la vida del Espíritu. Hoy este mensaje es tan oportuno para ti y para mí. El Señor a través del apóstol nos llama a vivir una vida. Porque el Señor ha dispuesto, Dios Todopoderoso dispuso un plan de salvación, envió al ejecutor que es Jesús, cumplió a cabalidad el propósito, no para que yo, con todo respeto, me lo farriara, no para que yo fuera igual que el Hijo, tomara la herencia y la malgastara. No, dejó su evangelio, su mensaje, vino a la tierra, vieron a Dios en persona, enseñó el mensaje, enseñó el camino que debía seguir la humanidad, y además a sus discípulos, a los que han creído, han confiado en Él, dejó al Espíritu Santo para que nos condujera a Él, para que perseveráramos hasta el fin junto al Espíritu Santo. El Señor nos bendiga para vivir una vida plena y abundante. A veces el concepto de vida eterna lo tenemos como que va a ser en el cielo. No, la vida eterna comienza cuando tu vida ya es transformada. Cuando tú decides, la gracia del Señor, que debes de poner ya toda actitud de la vida pasada. El Señor nos bendiga. Mira lo que nos dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, son palabras del Señor Jesús. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos a alguien que intercede por nosotros, al Señor Jesús. Dispuso su vida. Hay un Consolador, el Espíritu Santo, para ayudarnos, equiparnos, habilitarnos en toda la obra que tengamos que hacer en cada área de nuestra vida, como esposos, esposas, en cualquier área. El Señor nos bendiga. Pero si hay algo en nosotros, si está esa condición de vida pasada, aún tiene reinado en tu vida, la vida pasada, es tiempo de empezar a vivir una vida. El Señor ha dispuesto a su Hijo, al Consolador, el Espíritu Santo, que nos da ahora plena libertad, y eso es lo que vamos a estar viendo. El Espíritu Santo nos libera del pecado y la muerte. El Señor nos bendiga. Él nos dé de su gracia. Mis hermanos, hermanas y amigos en el Señor, entendiendo nuestra condición y naturaleza caída, porque recuerde, el primer Adán, hay un Adán que fue en el huerto del Edén y Jesucristo el segundo Adán, el que nos dio vida nuevamente. El primer Adán, su condición, su naturaleza caída, hizo caer a todas las generaciones. La desobediencia, ¿qué mal más grande tiene la humanidad? Que es la desobediencia. Dios nos bendiga. Dice Romanos, el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en su capítulo 3, versículo 23, nos da a entender cuál es nuestra condición. Por eso esto es igual, el juicio de Dios, la justicia, la bendición es igual para todos. El Señor nos bendiga. Dice el versículo 23 de Romanos 3, por cuanto todos pecaron
y están, dice, destituidos de la gloria de Dios en un tiempo presente. El apóstol Pablo enseñándole a la iglesia. Lo tomamos ese verso ahora. Muchos de los que no están en Cristo están destituidos de la gloria. La condición es que todos pecamos y todos, sin excepción, estábamos, muchos hasta el día de hoy, están, como dice la Escritura, destituidos de la gloria de Dios. La declaración de Pablo, mis hermanos, nos indica nuestro fin, sin salvación, sin el perdón, totalmente destituidos de la gloria de Dios. Ese era nuestro final, sin la vida en Cristo. Ahora, gracias a la gran misericordia, por eso yo en esta hora alabo, exalto al Señor Jesús por su amor. Gracias damos a la gran misericordia y amor de Dios por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, lo cual fuimos reconciliados con el Padre. Su Santo Espíritu día tras día, como lo hemos aprendido domingos atrás, nos enseña la voluntad perfecta, agradable del Padre para nosotros, cual solo debemos obedecer. El Señor nos bendiga. Cuesta tanto obedecer, hermano. Cuesta tanto escuchar la voz del Señor, su voluntad revelada en su bendita palabra. Muchas veces queremos que un ángel del cielo baje, que un profeta se levante y nos diga. Esperamos cosas sobrenaturales, cuando la sobrenaturalidad de Dios la vemos en su bendita palabra. Un libro que han intentado quemarlo, un libro que han intentado callarlo, no han podido. Durante siglos la iglesia ha sido perseguida, pero su palabra permanece para siempre. ¿Por qué? Que vengo y traigo a la memoria las palabras de Pedro. Tenemos la palabra profética más segura. Más segura. La cual debemos hacer bien en obedecer. Hacemos bien en obedecer. Somos bendecidos si obedecemos a esa palabra. El Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, ya reconciliados por el sacrificio de la cruz, siendo ya reconciliados con nuestro Padre, te digo en esta hora, ¿dónde está tu condenación? ¿Qué seguimos viviendo como un condenado o como una persona que tiene una pena, tiene una condena sobre sus hombros? ¿Por qué seguimos viviendo la vida pasada cuando el Señor nos está invitando a que somos liberados del pecado y de la muerte por medio del sacrificio de la cruz y sus santos? Dice el apóstol, como lo hemos leído en el versículo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Te digo en esta hora, ¿estás en Cristo? Si lo estás, alégrate en tu alma y ser, porque ninguna condenación hay para ti. Ninguna condenación. El Señor nos bendiga. Ahora esto me dará, como se dice en buen chileno, chip libre para hacer lo que yo quiera. Y su bendita palabra es el manual de conducta y fe. De que yo y tú estemos bajo esos límites. Hermano, hermana, los límites son buenos. A veces los vemos como exigencias, los vemos como algo tan tedioso que cumplir. Pero hermano, el límite te da estabilidad en cada área, emocional, espiritual, psicológicamente, familiarmente. Los límites por algo el Señor los puso, que te dan una estabilidad. Te dan seguridad. ¿Qué crees que están los 10 mandamientos del Señor que vamos a tocar más adelante? ¿Por qué dice no matarás? Porque el que mata vive en persecución, vive apesumbrado, vive en tinieblas, porque se siente condenado, se siente perseguido. Pero aquel que no mata, ¿cómo se siente? No se siente tranquilo, porque nada malo hace. Por eso es que necesitamos obedecer la palabra del Señor. Por eso es que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que son los que hacen la voluntad de su bendita palabra. Están
comprometidos con obedecer su bendita palabra y aplicarla a sus vidas. El Señor nos bendiga. Aquel hermano, hermana rebelde que vive en rebeldía, que toma solo una porción de la Escritura y la otra la desecha porque no le agrada, porque no es conforme a sus intereses o conforme a su pensamiento, esa persona vivirá en condenación. Vivirá siempre con un sentir de culpa, de persecución, de que no lo hace bien. Las cosas no le van a resultar bien porque no está en obediencia. El Señor nos bendiga. La buena noticia para ti, hermano, hermana, es que no hay condenación para los que están en Cristo. Eres libre del pecado y de la muerte por medio del sacrificio de la cruz. Lo que debemos hacer es obedecer al Señor. El Señor nos bendiga. Ahora, como pregunta, ¿quién nos ha liberado? ¿Te has preguntado tú quién te ha liberado? ¿Te has preguntado de qué hemos sido liberados? Porque el Señor me está hablando de esta libertad, del pecado y de la muerte. ¿Quién nos ha liberado? ¿De qué hemos sido liberados? La tercera pregunta es, ¿cómo fue asegurada nuestra libertad? ¿Cómo puedes estar tú quieto, tranquilo, de que aquella libertad está garantizada, está segura? Bien, ahora vamos de lleno a ver los versículos 2 al 4. Nos dice la palabra del Señor en el versículo 2, porque la ley del Espíritu, ¿quién nos ha liberado? Nos dice que, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. La ley del Espíritu. Es, mis hermanos y hermanas, es el Espíritu del Señor obrando en nosotros que ha reemplazado, ¿cierto?, esa ley que solo podía producir pecado y muerte en mí. Romanos capítulo 7, versículo 13 nos señala y dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. El apóstol Pablo colocándose en primera persona en lo que él vivía para ejemplificar a la iglesia. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y responde él, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con ello? Quiere decir que la ley de Dios es buena, es justa, era importante, era necesaria, porque antes de la ley, sin ley de Dios, sin los mandamientos de Dios que le dio a su nación, al pueblo escogido Israel, a través de Moisés, el profeta, sin esa ley antes reinaba la muerte, porque antes hacían lo que querían y como no había noción, no había conciencia de que era malo, se iban sin salvación, iban a muerte y perdición. El apóstol Pablo, en el versículo 13 que hemos leído, lo que nos quiere señalar es que fue importante la ley porque vino a confrontar su vida de error. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí porque la ley de Dios es buena. Y él responde, dice, en ninguna manera, sino que el pecado que mora en nosotros, recuerde, en el capítulo 7 Pablo enseña en relación a que hay una ley en su mente y hay una ley en sus miembros, en su carne, que luchan día tras día. La ley de su mente quiere agradar, exaltar a Dios, versus la ley que está en sus miembros, en su carne, lo único que quiere hacer las obras de la carne. Totalmente libertino. ¿Sí? Entonces cuando dice, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, por medio de la ley. Pecado que sobresalió a la luz de la ley, cuando la luz vino la ley y dijo, no matarás, salió el pecado de muerte, salió el pecado de aquellos que estaban matando. El Señor nos bendiga. A fin, dice el apóstol, de que por el mandamiento, la ley,
el pecado llegase a ser sobremanera camino. Que el Señor nos bendiga. La ley de Dios fue importante. Hasta el día de hoy está reinando y parte de la palabra del Señor. Ahí está, ¿cierto? Para nuestros corazones, para vivir bajo aquella ley que el Señor también determinó para nuestras vidas. Es bueno confrontar nuestra vida de mal. Yo sé que a algunos no les gusta, pero agradece al Señor. Dale gracias que tu Padre Dios se preocupa por ti y quiere limpiar tu vestidura para poder entrar al lugar santísimo en donde ningún inmundo caminará y entrará a Él. El Señor nos bendiga. Él demanda de nosotros como sus hijos la mayor excelencia. Demanda de nosotros obediencia a su bendita palabra. El Señor nos bendiga. ¿Cómo podemos ser luz y sal de la tierra si no obedecemos a su? El Señor nos bendiga. Entonces, cuando el apóstol está hablando, dando respuesta a que ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu, dice la palabra en el versículo 2, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fue el Espíritu de Dios que hizo posible en nosotros cumplir la ley, la justicia de Dios. Esta ley del Espíritu es de vida, por eso lo dice el apóstol. El Espíritu de vida es una ley nueva, es una ley sencilla que produce en ti, hermano, hermana, produce vida. Pregunta, ¿por qué queremos seguir caminando? ¿Por qué queremos seguir viviendo la vida que teníamos antes? Esa vida en donde tus pensamientos, tus acciones se guiaban por tu carne, no por la vida del Espíritu de Dios en nuestra vida. Si alguien te hería con 2 palabras, de tu boca salían 5 palabras hirientes. ¿Por qué querer seguir? Si tenemos una ley nueva, sencilla, es una ley que produce vida, es la ley del Espíritu de Dios en nosotros. Es la ley de la fe, es la ley del mensaje del Evangelio de Jesús, que vino a ser nueva todas las cosas. Hermoso es poder ver a un hermano o hermana cuando su vida es una vida transformada. Se le nota hasta en su semblante. Enfrenta la vida con otra perspectiva. No es que sea optimista porque sí, es porque vive Dios en su corazón, grande, eterno. Entonces, ¿qué algo más grande que este Dios eterno? Nada. Dios es grande. Él vive, Él es real, a Él la gloria, a Él la honra. Por eso que esta ley espiritual es para ti y para mí. No hay ninguna condenación. Has sido libre, libertado del pecado y de la muerte. Pero busca, hermano. Busca vivir en la vida del Espíritu. Que nuestra carne empiece a menguar. Que el Señor nos bendiga. Es la vida, es la ley de la fe, la del mensaje del Evangelio, la que transforma, la que es poderosa y cambia nuestra vida a través de su Santo Espíritu, que nos enseña todas las cosas. Dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? El apóstol Pablo responde, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. El apóstol en un contexto enseñándole a los hermanos judíos, porque ellos creían que por cumplir las obras de la ley ya eran salvos. No, dice, ¿dónde pues entonces está la jactancia? No, es que yo soy santo porque oro en público. Eso es lo que quería decirle Pablo a aquellos judíos. ¿Dónde pues está esa jactancia? Queda excluida, dice el apóstol. ¿Y por cuál ley queda excluida? ¿Por la de las obras? No, por medio de la ley de la fe, que es la ley del Espíritu, que es la ley del Evangelio, que es la ley de la fe. Señor nos bendiga. Tan importante tu fe, hermano, hermano. Tan importante. Por eso no sé qué pensamiento en tu reflexión iniciábamos en el mensaje con
realizar una reflexión en nuestra vida interior, pero no sigas viviendo condenado. No sigas viviendo con lo que hiciste en el ayer. Vive una nueva vida en Cristo. Porque no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. Porque hemos sido libres, libertados o liberados por medio de la ley de la fe, por medio de la ley del Espíritu de Dios. El Señor nos bendiga. Como decía el versículo 2, hemos sido también librados de la ley del pecado y de la muerte. De esos hemos sido librados. ¡Qué tremendo! No es una buena noticia saber que íbamos a completa condenación, destituidos totalmente de la gloria de Cristo, y vamos a la muerte. De eso hemos sido librados, tú y yo. No sé si en esta hora nace en tu corazón un aleluya, un gloria a Dios. Te exalto, Señor, porque me has librado de la muerte. Ese lo cantamos, verdades bíblicas cantamos, pero no las meditamos. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, me sacaste mis tristezas, me ceñiste de alegría. ¿Dónde está tu alegría? ¿Dónde está la nueva vida en Cristo? Si el Señor te libró del pecado y de la muerte, el Señor nos bendiga. Y esa ley de pecado y de muerte, aun cuando se ve así atroz, se ve tremenda, esa era la ley de Dios, aunque tú no lo creas, era la ley de Dios, la que le entregó a Moisés. Por eso el libro de Romanos capítulo 7, versículo 12 dice, aun cuando es buena, santa y justa. Así lo señala Pablo. Es buena, es santa y justa, aunque se vea horrenda solo por el título, pecado y muerte. Pero, ¿por qué era horrenda? Que era el resultado de esa ley por la debilidad carnal que había, producía solo pecado y muerte. ¿Cómo entender esto? Como lo decíamos anteriormente, no matarás. La persona que mataba, o ya estaba dominada por su carnalidad y por Satanás el diablo, no quería hacer lo bueno. Seguía haciendo lo malo y cada vez peor. Amén. Entonces esa ley que confrontó los corazones, en algunos apaciguó su carnalidad, pero en otros los encendió el doble, el triple. Produjo más pecado, produjo muerte y aflicción por resultado de la debilidad en la carne. El Señor nos bendiga. Dice Romanos capítulo 7, versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, esta era nuestra vida pasada, esta era nuestra condición. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. No, si nadie me va a ver, ahí estaba el ojo del Señor mirándote. Si voy a ir a tal lugar a hacer esto, ¿sabes que vas a hacer lo malo? Nadie me ve. Si te olvida que eres hijo del Rey de Reyes y Señor de... Está atento 24/7 todos los días de la vida. Atento a tus hijos porque somos propiedad de Él. Que mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Esa era nuestra misión. Pero vamos a seguir caminando. Cuando el Señor Dios Todopoderoso envió a su único Hijo para dar su vida por ti y por mí, su Santo Espíritu para dirigirnos y para que estuviera con nosotros hasta el fin. Además, esa obra del Espíritu Santo y la obra de Jesucristo trae una nueva ley, la ley del Espíritu. ¿Para qué? Para libertarte de la muerte y el pecado. La ley, esa ley que no podíamos cumplir, porque son tan altos los estándares que no podemos cumplirlo. Pero a través del sacrificio de la cruz sí fue posible. Y por medio de la fe en Cristo, tú y yo fuimos declarados justificados. Lo que yo merecía, lo recibió Jesús. Lo único que hace el Señor es darte bendición todos los días, proveerte para tus necesidades. ¿Qué te pide? Obedece a su palabra. Ámale, proclámale,
adora, exalta, edifícate con tus hermanos en la fe. Si Él lo ha hecho todo, ¿qué más si lo ha dado todo por ti? Si se la jugó no 50%, 100% se la jugó por nosotros. No hay mayor amor, dice la Escritura, que un amigo pueda dar la vida. El Señor Jesús dio su vida por nosotros. Nosotros que estábamos, como dice el apóstol, estábamos en la carne, andábamos bajo esas pasiones pecaminosas y obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Vamos a continuar. Queremos vivir esa vida de libertad, esa vida plena, esa vida abundante en donde tú vas a la rodilla, ora al Señor y Él recibe tu oración porque no hay nada que lo estorbe. El Señor nos bendiga. Él nos dé de su gracia. Versículo 3 nos señala y dice, porque lo que era imposible para la ley, cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Que lo que era imposible para... Claro, la ley de Dios antigua, antes del nuevo pacto, el nuevo pacto es con Jesucristo. La ley antes del nuevo pacto no podía liberar a los pecadores de su castigo o hacerlos justos, no tenía ese poder, esa propiedad. Mira el libro de Hechos, hermano, hermana, quiero invitarte en el capítulo 13, versículo 38 al 39, dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, o sea, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. La ley no podía justificarnos. Íbamos completamente a perdición y muerte, destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra condición. Entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está la vanagloria de la vida? ¿Dónde está el creernos algo que no somos? Debiésemos vivir rendidos a los pies del Señor, en humildad, en humillación, glorificándole. Cuando el Señor diga haga A, amén, Señor, hago A, porque te honro, te glorifico por todo lo que tú hiciste por mí. No se olvida ser agradecido. El Señor nos bendiga. Muchas veces parecen nuestros problemas más grandes que Dios eterno. La ley no podía justificarnos, la ley de Dios. Por cuanto dice la palabra del Señor, por cuanto era débil por la carne. La ley era carente, hermano, hermana, de poder para producir esa justicia legal ante el juez Dios. No tenía ese poder de declarar justo al que estaba en una vida de carnalidad. Entonces, a causa de esa corrupción, ¿cierto? La ley era carente de poder para producir justicia a causa de la corrupción de los hombres no regenerados, no había un cambio. Por ende, mis hermanos, tú y yo estábamos e íbamos a completa perdición. Esa era nuestra realidad. No había ley, nada que nos pudiese conducir a vida eterna y a salvación. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces Dios en su inmenso amor nos libra, hermano, hermano, y asegura nuestra plena libertad. ¿Cómo? ¿De qué manera? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Dice el versículo. Nos ha librado en su inmenso amor el Señor, Dios Todopoderoso, asegura nuestra plena libertad enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Nuestro Señor Jesús se convirtió por completo en hombre. Adoptó la apariencia externa, en su exterior, ¿cierto? Corpóreo, de la carne pecaminosa. Adoptó una apariencia, recuerda, él tuvo dos naturalezas. Una espiritual, divina y otra humana. Pero no dejó de ser Dios. Adoptó esa apariencia.
de carne pecaminosa, porque nada y por completo no tuvo. Él no tuvo. Sintió lo que nosotros sentimos como seres humanos, la carne, pero no pecó. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, refiriéndose a Jesús, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesús tuvo dolor, tuvo tristeza, tuvo hambre, tuvo sed, todo lo que tú y yo sentimos, pero nunca pecó. El Señor nos bendiga. O sea, fue tan grande y poderoso el plan de salvación. Envía Dios Todopoderoso en amor a ti y a mí, a su Hijo Jesucristo, una apariencia de humano, una apariencia de hombre, una carne pecaminosa, que se mantiene en obediencia al plan de su Padre. El Señor nos bendiga. Entonces en Él, lo que nos dice el libro de Hebreos, vemos su naturaleza divina y poderosa, pero sin pecado. Como dice la Escritura, el versículo 3, condenó al pecado en su carne. Pecado que tenía, cierto, vida en nuestros miembros, en nuestra carne, que así se manifiesta el pecado, es de la carne. Jesucristo, en apariencia de hombre, carne, llevó, cierto, condenó al pecado en su propia carne. El Señor nos bendiga. La condenación de Dios en contra del pecado fue derramada, mis hermanos y hermanas, por completo sobre la carne libre de pecado que Cristo tuvo en la tierra. Cuando Jesús va en el madero de cruz, ahí cada azote, cada espina en su sien, ahí va toda la ira de Dios. Yo merecía, que tú merecías. El Señor nos bendiga. Una descripción de aquello la podemos ver en Isaías capítulo 3, versículo 4 al 8. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Jesús, herido fue por nuestra rebelión. Escucha bien, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que tú tuvieses paz, fue sobre Él. Por sus heridas, sus llagas, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Esa era nuestra condición sin Cristo. Mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo. Que el Señor nos bendiga. La descripción del dolor, de la pasión de Cristo, de cómo tuvo que vivir toda la ira que yo merecía, la llevó en carne, la llevó en su vida. No sé si tú en tu casa reflexionas y le das la gloria, le das la honra a aquel que se la merece, te das cuenta que es más grande nuestro Dios, que es más grande lo que Él ha hecho por nosotros que todos nuestros problemas. Te das cuenta que es más grande la salvación que cualquier otro bien que tú puedas obtener en la vida. Te das cuenta que es más grande que los proyectos que tienes en mente y que estás totalmente afanado y dejas al Dios que estuvo dispuesto, se humanó, estuvo dispuesto a llevar tu rebelión a la cruz y tú lo dejas de lado. ¿Te has dado cuenta que es más grande la salvación? ¿Te has dado cuenta que es un honor poder ser llamado hijo de Dios? No sé si esto te mueve a tu corazón a darle un aleluya, un gloria a Dios. Bendito es su nombre.
por su amor, su fidelidad, por todo lo que Él es, por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él hace y por todo lo que Él hará. Grandes cosas hará el Señor con nosotros, pero ahora está en ti poder detenerte en el camino, reflexionar y decir, yo quiero vivir una vida en el Espíritu. Yo quiero vivir una vida como libre, porque ya no hay condenación en mí, ya no estoy sujeto al pecado y a la muerte. Ahora quiero luchar. No quiero hacer lo que mis miembros me dicen, mi carne me dice, mis pensamientos o el mundo o las ideas me dicen. Quiero hacer la voluntad de Dios, revelada en su bendita palabra, en obediencia a Él, por esta honra de haber sido llamado hijo de Dios, por este gran sacrificio de la cruz. Se nos olvida quién nos salvó. Se nos olvida qué hizo Jesús por nosotros para estar tú bendecido en tu casa, tranquilo. Por ello, el Señor te ayude. Sé un adorador en espíritu, en verdad. Levanta tu adoración al Señor. Deja de vivir bajo tu carne. Empieza a vivir bajo la ley del Espíritu, bajo la dirección y el gobierno de su Santo Espíritu. Serás bendecido plenamente. Serás bendecido, tu familia será bendecida, tus hijos, tus generaciones serán bendecidas. Proyectos que yo sé que tú tienes en tu mente, pero ponlo a los pies de Cristo. No hagas lo que tú quieres porque te vas a equivocar. En cambio, cuando el Señor da su aprobación, oh, todo fluye. Las puertas se abren. Que el Señor a ti te ayude. Que el Señor a mí me ayude. Él nos dé de su gracia. Dice el versículo 4, ya estamos por finalizar, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cuál era la justicia de la ley? De la ley de Dios, de esa ley que le dio a Moisés. La paga del pecado es muerte. Destituidos de la gloria de Dios, apartados de Dios. Esa era la justicia. Eso era lo justo, eso era lo que yo merecía. Yo merecía estar en el madero de la cruz. Yo merecía esos azotes. Tú lo merecías. No era el Señor Jesús. Fue el gran amor. Porque no había poder alguno, no había ley alguna que tuviera poder para declarar justo, para cambiar, para renovar, para transformar al hombre caído, al hombre que estaba en la perversión. No había poder alguno. Pues llegó la gracia. Se presentó a nosotros su Hijo Jesucristo. Y en su sacrificio de cruz, Él llevó tus azotes. Él llevó tu afrenta. Él llevó mi rebelión, tu rebelión. Él fue molido por mí. Qué grande es el amor. Grande es su amor. Entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, Jesús estuvo dispuesto. Estuvo dispuesto a declararnos justo por medio de su cruz. Ahora, ¿qué entendemos por esa justicia? Bueno, se basa en la ley moral, en el carácter de Dios. Y lo podemos ver de manera muy sucinta, muy específica en los 10 mandamientos. Ahí vemos la justicia de Dios. Ahí vemos el carácter de Dios en su ley. Su forma más condensada, mis hermanos, se expresa en los mandatos de Jesús. Para amar a Dios, cuando Él nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y también al prójimo, a ti mismo. Nunca la ley de Dios, esa ley moral, la de los 10 mandamientos, sus preceptos, nunca ha sido abrogada, nunca ha sido sacada, sino que se encuentra su fuente de autoridad en el nuevo pacto, mi hermano. Ahí está, ahí la vemos, amando al Señor, todo nuestro ser y también a nuestro. El Señor nos bendiga. Cada hombre incrédulo o mujer que no cree sigue bajo la obligación de cumplir los requisitos de la ley, porque son requisitos de perfección.
Y también aquellos que no la cumplen están sometidos a la condenación hasta que acudan a Cristo, porque sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no hay salvación. Por eso dale gloria y honra. Si has recibido a Cristo, Él te escogió. No es por tus aptitudes, no es por tu condición, es Cristo que te escogió y te dio un galardón, una honra, ser llamado o llamada hijo o hija. Qué grande honra, hermano, hermano. A veces vemos el Evangelio solo con que hay que tocar, que cantar, que hay que hacer esto, que hay que cumplir. Hermano, amado el Señor, ser coheredero con Cristo de todo su reino. Grande es el Señor. Por ahora no lo ves, pero te invito a que veas tu vida en el reino futuro. Grande es el amor. Mientras el incrédulo debe seguir luchando por esos requisitos de perfección, porque están en nuestras raíces, están en las leyes morales de los países. Ahí está la ley de Dios, aunque ellos no quieran reconocerla, ahí está. Y además esa ley sigue sometiendo a condenación a muchos que no han ido, que no han acudido a Cristo. Ahora, mis hermanos, aunque el creyente ya no está, nosotros como hijos de Dios, los que creemos en Él, no estamos bajo esa servidumbre y condenados y sujetos a ese castigo de la ley moral. La ley no deja de reflejar el carácter moral de Dios. Está para nosotros, no está abrogada, no se ha quitado. Esa misma ley es buena para nosotros porque nos da seguridad, nos da límites. Ahora bien, lo que el código escrito externo no pudo lograr, lo que la ley escrita no pudo lograr, el Espíritu lo pudo hacer al escribir esa ley en nuestro corazón y al darnos el poder para obedecerlo. El Espíritu hizo posible que esa ley que no podía hacer, el cambio en nosotros, la liberación del pecado y la muerte, lo hizo el Espíritu. Porque la escribió ahora en nuestro. Jeremías capítulo 31, versículo 33 al 34 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y escucha bien, y no me acordaré más de su pecado. Oh, qué glorioso, qué gloriosa declaración nos da el profeta Jeremías. El Señor, al escribir su ley en nosotros, al nosotros obedecer su ley, Él nos acuerda más de nuestra afrenta, de nuestra rebelión, de nuestro pecado, el cual nuestro Señor Jesús llevó en el sacrificio de la cruz. Por eso la invitación una vez más: vivamos nuestra vida en el Espíritu. Después dice la palabra: nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es una declaración que se aplica a todos nosotros los creyentes. Cuando dice andamos, no andamos, se refiere a un estilo de vida, hermano, hermano. A hábitos cotidianos, a una manera de pensar que caracteriza la vida de una persona. No andamos, son los hábitos. Y dice que no andamos conforme a la carne. El libro de Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andas tú, hermano? ¿Andas conforme a la carne o conforme al Espíritu? ¿Andas como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, dice el apóstol a la iglesia en Éfeso? El Señor a ti te ayude, el Señor a mí me ayude.
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en la luz, como Él, se refiere a Jesús, está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en la luz, tenemos amor el uno al otro, nos preocupamos de los otros, tenemos misericordia, o vivimos igual que los gentiles, no me interesa total, mi familia, que estén bien mis hijos, mi esposa, mi esposo, no hay problema. No, el Señor nos llamó a misericordia, el Señor nos llamó a amarnos los unos a los otros, el Señor te llamó a ti y a mí a vivir la vida en el Espíritu, en el perdón, brindando perdón y pidiendo perdón. Haciendo misericordia con los más necesitados. El día de mañana a lo mejor tú no vas a tener, pero el Señor moverá un corazón piadoso, de misericordia, y vendrá la provisión a tu vida. El Señor no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Somos distintos. Nuestra vida debe reflejar a Cristo en tus hábitos cotidianos, en la manera de vivir, manera de pensar. El Señor nos bendiga. ¿Por qué, mi hermano, debemos ser distintos? Como nos dice la palabra, que no andamos conforme a la carne, sino conforme. Porque en ti y en mí, mi hermano, en el cristiano que es verdadero, que es un hijo de Dios verdadero, habita el Espíritu de Dios. Habita el Espíritu de Dios. Entonces, todo cristiano, todo hijo de Dios verdadero manifestará el fruto que produce en su vida. Se nota, hermano, en toda área. Lo veíamos, andamos, se refiere al estilo de vida, se refiere a los hábitos, pensamientos, palabras, cómo tú te desenvuelves en la vida. El Señor nos bendiga. Hasta cómo nos vestimos, cómo nos desenvolvemos en la vida. No es que hayan prohibiciones, pero todo debe ser para la gloria de Cristo. ¿Qué piensas? Las decisiones que tomas. ¿Te conviene, según lo que nos dice el apóstol Pablo a Corinto? Todo me es lícito, todo te es lícito, pero no todo conviene. No todo edifica. Porque todo eso, esas decisiones impactan en tus hermanos, impactan en la vida de familia, en todo ámbito. Ahora lo tercero, ¿eso glorifica al Señor? Esa decisión, esa palabra, esa acción, el Señor no se... Para glorificar al Señor en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, cosa que proclamemos al Señor Jesús nuestra forma de vida. Dice el versículo capítulo 5 de Gálatas, versículos 22 y 23, más el fruto del Espíritu, mira, en esto se conoce el verdadero Hijo de Dios. Más el fruto del Espíritu, los que andan en la vida del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Escuche bien, para tales cosas no hay ley. Gloria a Dios por ello. Grande es el Señor. Si tú estás viviendo, hermano, hermana, la vida del Espíritu, gózate en el Señor. Porque contra tales cosas no hay ley, porque la ley se hizo justamente para confrontar la vida de pecado, para poner límites a tu vida, para que caminaras por el camino que es estrecho, a veces tedioso, que no te gusta. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama y quiere bendecirte. Dios quiere levantar tu vida espiritual, quiere levantar tu cabeza para que mires al frente, vivas la vida en el Espíritu y dejes ya la vida pasada. La vida de la carne debe quedar atrás. Que el Señor nos bendiga. Como conclusión, y con esto finalizamos, mis hermanos, vivamos entonces llenos del Espíritu Santo de Dios. Dile al Señor: Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven. El Señor nos bendiga. El movimiento pentecostal en nuestro país hace 111 años atrás partió en el corazón de un anciano pastor con sus hermanos en la fe.
leyendo el libro de los Hechos, lo que había hecho el Espíritu Santo sobre los discípulos, que los transformó a un Pedro impulsivo, a un Pedro que creía, a veces sí, no. Vemos a un Pedro totalmente transformado después de haber recibido el Espíritu Santo. Ese sentir movió a la congregación del pastor Juve. ¿Qué impide que nosotros no podamos sentir eso? Nada, les dijo. Busquémoslo. Y en oración buscaron el Espíritu poderoso. Día 12 de septiembre recibieron el Espíritu. Vino el avivamiento a esa iglesia, vino el mover a sus corazones. ¿Podrá venir a tu vida un avivamiento? ¿Podrá venir el Espíritu Santo de Dios a remecer tu corazón, tu alma, tu pensamiento, tu ser y transformarte para su gloria? Creo que sí. Por eso vive entonces lleno en la plenitud de su Espíritu Santo, como libres en Cristo, una nueva vida plena y abundante. Te invito a que busquemos más el reino y menos lo de la tierra. La tierra se queda, la tierra se queda. Tú te irás al reino. No te enfoques en la tierra. El Señor sabe que tú necesitas abrigo, vestimenta, comer, tus deudas. Él lo sabe y Él lo proveerá. Busca el reino y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Que nuestra carnalidad mengue nuestra carne, mengue nuestra voluntad, mengue nuestro pensamiento. Es que yo creo, es que yo pienso, mengue en el nombre del Señor Jesús. Que Cristo crezca, que la dirección de su Santo Espíritu guíe, instruye, te dé en tu corazón ese sentir, te dé la fuerza, la palabra del Señor sea tu manual de conducta y fe. Obedécela, hermano, obedécela, ahí está tu bendición. El Señor te bendiga en esta hora. El Señor te ama. El Señor dio toda su vida, mira cómo lo hizo. Dios te ama por algo y te ha escogido para salvarte, solo por su gracia soberana, solo por su compasión. Por ende, mis hermanos, vivamos una vida. Que nuestra carnalidad mengue y que Cristo crezca, ya que todo hermano, hermana, proviene de Él para Él. Por eso, en esta hora, al Señor sea la gloria, al Señor sea la honra, por siempre y para siempre, porque Él se merece toda nuestra adoración. Bien, vamos a orar.